Bienvenidos a Portal de América Radio, el espacio online del equipo que es referencia en turismo y aviación comercial desde Uruguay para toda Iberoamérica. Conduce Sergio Antonio Herrera desde la Costa de Oro uruguaya, en un diálogo abierto con Ramón de Isequilla en el madrileño barrio de Salamanca y con Daniel Romagnoli desde la Florida, más precisamente en Miami Lakes. Sumérjase en nuestro espacio, vuele junto a nuestra información y opinión y disfrute 90 minutos de imaginación y profesionalismo de una generación vintage que le hace frente a todos los virus, incluida la turismofobia. El menú de hoy y la opinión editorial. ¿Qué tal, Iberoamérica? Aquí estamos nuevamente en Portal de América Radio, esta vez grabando correctamente, para que no nos pase lo de la semana pasada, que tuvimos que hacer una edición de emergencia, primero por problemas técnicos y después porque nos olvidamos de retomar la grabación. Y bueno, esas cosas que pasan, que nos van dando siempre enseñanzas. Buenos días, Ramón de Isequilla en Madrid. Muy buenos días, Montevideo. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos tratando de tener otro programa de aquellos, como nos gusta decir. Estamos medio envalentonados porque cuando parece que tenemos poca cosa, terminamos haciendo unas entregas bastante completitas y hoy creo que no va a ser la excepción. Buenos días, David Andrés Buero Falero, por los lugares detrás de la cordillera. Buenos días a todos. Hola Ramón, hola a todos los escuchas de PDA Radio. Santiago de Chile con un día hermoso, 20 grados, 22 grados de temperatura van a ser hoy. Ya se están reabriendo paso a paso todo lo que es la parte de los bares, aquellos que tienen terrazas afuera, han sido autorizadas a colocar sus mesas. Estos días hemos estado recorriendo Santiago y es increíble cómo se ha movido ese sector que estaba completamente paralizado hace 15 días atrás. Muy bien. La gente quiere salir, quiere respirar, quiere caminar y acá, como ustedes saben, estaban encerrados. Estábamos. Brava la cosa. Ya vamos a hablar de eso en el segundo bloque. Ahora les vamos a comentar precisamente cómo viene la mano hoy. En este primero vamos a hacer la reflexión editorial en instantes. Les adelanto el título, El relato. En el segundo vamos a charlar con David y con Ramón de las novedades que hay tanto en Santiago de Chile, o sea, en esta parte de América del Sur, y con Ramón de las novedades que hay en España y en Europa. A partir del tercer bloque vamos a tener un invitado de lujo, como solemos decir cada vez que nos acompaña nuestro columnista, nuestro amigo, Eugenio Yunis, también desde Santiago de Chile, una opinión autorizada, si las hay, en el tema del turismo a nivel internacional. Con Eugenio vamos a hablar de la nueva normalidad. Vamos a intercambiar opiniones con Ramón y con David acerca de lo que vemos venir, y en la previa, en la preparación de este programa, con Eugenio coincidíamos en que no somos optimistas, hablando de la reactivación próxima. No hay reactivación próxima, no se ve por ningún lado, y más que optimistas o pesimistas, nos comprometimos a ser realistas, y eso es lo que vamos a entregar desde el tercero al quinto bloque, y en el sexto, en el último capítulo, vamos a hacer el debate acostumbrado. Vamos entonces en esta primera parte del programa al relato. Nosotros decimos que no está bien nunca, sea de izquierda o de derecha,
si es político y no tiene sustento o se basa apenas en ideología. En el turismo de Uruguay venimos de uno muy largo, duró 15 años, y todo parece indicar que estamos entrando en otro. No seríamos fieles a nosotros mismos si por correspondencia ideológica, por amistad o por intereses propios, este relato sí lo admitamos. Nos preocupa mucho, además, que en alguna red hay una claque enfervorizada, en la que hay incluso amigos nuestros, que a todo le dicen amén. Eso es lo que más nos preocupa, porque una vez que se crea la ola, que se crea la corriente, es muy difícil después cambiar el curso. Si es amigo mío y acierta, lo abrazo, lo felicito y trato de que todo el mundo se entere de que acertó. Si es amigo mío y se equivoca, yo lo tengo que decir porque es mi función hablando de turismo. Han pasado 6 meses de la nueva administración y se ha iniciado la misma con las complicaciones de público conocimiento, pandemia. Al igual que el resto del gobierno, le ha pasado eso al ministerio. Pero en este tiempo de pandemia, el gobierno ya sacó la LUC, o sea, la Ley de Urgente Consideración, ya está en proceso de aprobación la Ley de Presupuesto, hace meses que funciona el Fondo Coronavirus, y se ha gobernado a tal punto que la valoración del presidente y su equipo tiene altísimos porcentajes de aprobación dentro del país y ni que hablar a nivel internacional. Es decir, Uruguay se está mostrando realmente como un ejemplo mundial. Entonces, queda demostrado que en pandemia se pudo trabajar. Se hicieron cosas y se siguen haciendo. De manera que se podría haber trazado ya sobradamente un elemental primer plan, una guía, una ruta que sepamos todos. No la hay, al menos no la conocemos. Al parecer, créase o no, ahora el impedimento, ahora en este momento, son las elecciones departamentales. Los políticos deben movilizarse. Todo indica que se están movilizando. Elecciones departamentales. Estamos hablando de un organismo de nivel nacional. Una de las primeras medidas de esta administración, la cual fue aplaudida por nosotros y por muy buena parte del sector empresarial, fue la no renovación de contratos a los técnicos del corredor de los pájaros pintados y las duras críticas en muchos medios de todo el país a todo lo actuado con este invento de la pasada administración. Esa posición, nos fue dicho esto, fue basada en convicciones propias de las actuales jerarquías, pero tuvieron mucha incidencia en nuestros 2 informes al respecto. Los publicados en 2019, donde demostramos todas las carencias, todas las barbaridades que tenía el corredor de los pájaros pintados, como, por ejemplo, lanchas que no navegan, o lanchas que si se suben los pasajeros se hunden, o inauguración de servicios náuticos donde nadie navegó, donde la señora ministra se sacó una foto sentada en una hamaca, pero no navegando. Entonces, pensamos que el producto náutico con el que tanto se había insistido durante años, al tener esas lanchas que no navegan o se hunden, se había terminado. Pero no, como informásemos hace unos días, apareció una técnica del MINTUR en Río Negro, enviada desde el Ministerio de Turismo, o sea, es funcionaria del Ministerio de Turismo, y declaró que el corredor de los pájaros pintados vive y lucha. Y desde las oficinas contiguas al puerto hubo silencio. Y es más viejo que el mundo, que el que calla otorga.
Como lo veremos dentro de un rato con Eugenio Yunis, las previsiones de reactivación se pueden plantear de modo optimista para 2021 y no en sus comienzos. Por lo tanto, hay que comenzar a asumir que la temporada alta del Uruguay no va a ser buena. No sigamos alimentando esperanzas. ¿Que va a haber un poco de turismo? Supuestamente sí. ¿Que va a ser de gran poder adquisitivo? Es lógico. Van a llegar en vuelos privados, van a llegar si se habilitan en sus autos. Pero no va a haber masa, no va a haber mucho movimiento. Entonces, ahí vamos a tener un gran faltante. Podemos firmar donde nos digan que no hay cola de aerolíneas esperando a que las autoricen a operar vuelos hacia Uruguay. Estamos desconectados y por ahora no hay ninguna información valedera que indique lo contrario. Repito, no hay ninguna cola de aerolíneas esperando a que las autoricen a operar en Uruguay. La carta que nos queda es el turismo interno. No hay plan de turismo interno. Así como está la cosa, van a seguir llenándose los 4 y 5 estrellas, van a seguir trabajando bien los restaurantes de distintos lugares turísticos, plenamente turísticos. Para dar un ejemplo, Puerto de Punta del Este, ese es un ejemplo claro. Ahí no va a conseguir mesa en verano. Es clarísimo. Pero no hay plan para el resto. No hay plan para el resto de la hotelería más económica. No hay plan para el uruguayo de a pie. No hay plan. O sea, no es fácil hacer turismo en Uruguay si no se tiene locomoción propia. Los ómnibus de línea lo dejan a uno en determinado lugar, normalmente en las terminales de cada lugar, pero después moverse dentro del destino no es nada fácil. El pasajero de a pie necesita un plan, necesita estar contenido, ya desde el vamos, desde antes de iniciar su experiencia de vacaciones. Tiene que tener un plan de financiación, ahí tiene que estar metido no solo el alojamiento, también la comida, los traslados, los paseos. ¿Quién se encarga de eso? No hay plan, señores. Seguimos durmiendo la siesta de la pandemia. Enseguida volvemos para el segundo bloque de Portal de América Radio en esta mañana de viernes 11 de septiembre de 2020. Portal de América es el foro ideal para la comunicación del turismo iberoamericano. Participe con su comentario ingresando en nuestros formatos web y móvil al www.portaldeamerica.com. Quiero no dar consejos, cada cual por su camino, que igual va a aprender de Dios. ¿Qué hay de nuevo, viejos? Muy bien, amigos, continuamos ahora en este espacio que siempre nos hace sonreír. ¿Qué hay de nuevo, viejos?, nos pregunta la locutora. Y bueno, y los viejos tenemos que responder. ¿Qué hay de nuevo, Ramón, por Madrid? Además de tus amarguras con el gobierno español y de las decisiones equivocadas que se siguen tomando. Lo vi muy activo al señor Garzón, muy aplaudido por ustedes, ¿no? Por la gente del turismo. ¿A cuál señor Garzón te refieres? Al ministro. Porque también estos días se está hablando mucho de otro Garzón, del ex juez. El ex juez, el que fue expulsado de la judicatura, fue condenado por prevaricación, el primer caso así tan importante que a un juez se lo expulsa, que ahora es el abogado del testaferro de Maduro,
y es el que está detrás de las declaraciones que tiene que hacer en este momento miembros que fueron miembros del gobierno en la época de la transición, o sea, en 1978, ante la jueza argentina Servine de Cubría, famosa por haber prohibido un programa de Tato Bores. O sea, por eso te preguntaba cuál Garzón. El otro Garzón sí sigue ofendiendo al turismo. Dijo que si él no estuviera donde está, o sea, como ministro y como secretario del Partido Comunista Español. De Consumo, ¿no? ¿Cómo? Ministro de Consumo, ¿no? Ministro de Consumo. O sea, un comunista ministro de Consumo. Es una de esas paradojas que tiene este país. Y si él no estuviera en donde está, palabras textuales de él, dice, si yo no estuviera donde estoy y no fuera contador, me dedicaría al turismo. Señores, ya lo saben. Si ustedes son unos triunfadores, se pueden dedicar a lo que quieran. Ahora, si no pueden triunfar en la vida, dedíquense al turismo. Extrañamente no ha habido demasiadas reacciones, muy pocas. Quizás sea porque ya nadie le presta atención, ¿no? Ayer habló otra vez la ministra de Industria, Comercio y Turismo, y como siempre no dijo nada, que van a hacer un plan. Y ayer hubo una manifestación en Cibeles. ¿Sigue Maroto? Sigue Maroto, y prometiendo planes que no dicen qué son. Pero ayer hubo una manifestación bastante importante al mediodía, día laboral, lo cual es extraño, en la puerta de la Comunidad de Madrid, o sea, en Cibeles, en el viejo edificio del Correo de Madrid, que creo que es el edificio más lindo que tiene Madrid. Que es una hermosura. Una maravilla. Y bueno, los bares, restaurantes y demás, diciendo que se acabó la paciencia, que se están muriendo de hambre. Más de la mitad de los bares no pueden abrir, están trabajando al 20% de su capacidad y no pasa nada. Por otro lado, también ayer estuve conversando con uno de los principales armadores de stands que hay en esta zona, o sea, no solamente en España, sino también en Alemania, en Francia, Reino Unido, que compartía mi preocupación de que no se haga la World Travel Market. O sea, la World Travel Market sigue diciendo que se hace, pero para los españoles es imposible concurrir porque tenemos 14 días de cuarentena, no puedes hacer 14 días de cuarentena para ir a una reunión de 4 días. Con cuarentena no hay turismo. Pero hay gran preocupación porque ya está todo pagado, no solo señado, sino pagado, y se le está complicando para la devolución, porque ya las empresas pagaron a los intermediarios pagaron a la World Travel Market. Sí. Ya tenemos la experiencia de ITV, ¿no? Ya sabemos lo que pasó con ITV. Toda una cadena y no es fácil la devolución. Yo consulté por la devolución de mi pasaje, mi pasaje lo saqué en febrero, y no hay devolución, ni bonus, ni nada. Señor previsor, jódase. Y esa es la realidad. Lo que tú decías del tema del turismo este año, el turismo local y demás, y la falta del problema, por ejemplo, con los buses de línea tienen recorridos muy estrictos y no le sirven al turista. Una alternativa para el turista es el taxi. En Maldonado el taxi no lo puede usar un turista. Es prohibitivo. Prohibitivo. O sea, el taxi en Maldonado es más caro que en Londres. Sí, sí. Y yo, en la época yo estaba en la Liga de Fomento, que muchas veces me reuní con la patronal de taxis a ver cómo podían hacer para... Y ellos escudaban que ellos no ponían las tarifas eran un decreto para todo el interior del país. Y no es lo mismo la tarifa de un taxi en un pueblo donde se mueve una corrida por día que en lugares turísticos donde tienen un movimiento muy, muy grande. En fin,
No ha cambiado nada, Ramón. Vamos a ver cómo vemos el panorama a partir del tercer bloque. En un ratito estaremos con nuestro común amigo Eugenio Yunis y veremos qué certezas, qué dosis de realismo entre todos podemos aportarle a nuestros seguidores. Nos tomamos un vuelo de la TAM hacia Santiago y ahí está David, que en la previa nos contaba los delirios de un alcalde. Digo los delirios de un alcalde porque las cifras que me adelantaste son en estos momentos como para sonreír. Ya no digo carcajearse, pero por lo menos para sonreír. Adelante, David. Bueno, mira, Antonio, el miércoles 2 de septiembre, hace 10 días atrás, ¿no? El gobierno anunció que las comunas de Vitacura, Ñuñoa, Las Condes, Providencia, pasaban a fase del plan del desconfinamiento y que con esto podían volver a funcionar los restaurantes. Esto sí, con medidas como la reducción de la capacidad a un 25%, el distanciamiento de 2 metros entre las mesas. Y ese minuto fue un anuncio que causó sorpresa. Yo conversando con Juan Araya, el propietario del restaurante La Uruguaya, me decía que lo había agarrado completamente desprevenido este anuncio, ¿viste? Para poder prepararse para poder reabrir. Asimismo, en principio, como él, otros empresarios gastronómicos que consideraron que los protocolos de apertura eran demasiado exigentes y poco viables económicamente, aseguraron que esperarían mejores condiciones para poder reabrir. Sin embargo, al contrastar la positiva respuesta del público en el primer fin de semana de confinamiento del rubro, se animaron a atender a sus clientes, yo te diría de inmediato. Las distintas han sido las fórmulas que las comunas han creado para habilitar este nuevo funcionamiento, ¿no? Es así que Las Condes, por ejemplo, acá en la avenida Isidora Goyenechea, cortó una de las pistas para permitir que pusieran mesas en la calle. Otras comunas, como Vitacura, permitió poner en la vereda, poner mesas para que atendieran a sus clientes. Y así se fue reabriendo toda esta zona, ¿sabes? Que ha tomado realmente un vuelo bastante importante para cómo estaba hace un mes atrás, ¿no? Los empresarios gastronómicos que reactivaron sus locales, que he conversado con algunos de ellos, amigos generalmente, reconocieron estar sorprendidos con la positiva recepción del público y el respeto a los protocolos de las operaciones. Esto ha causado un entusiasmo a las autoridades de las regiones de la Araucanía y de los ríos, pues dentro de 3 meses se producirá un eclipse total de sol, que si bien se verá en todo Chile, el fenómeno tendrá una visibilidad y duración en esas regiones, atrayendo a una gran cantidad de turistas locales, por supuesto, a esta parte del sur de Chile. De haber sido una temporada normal, y miren que esto es muy importante, el año pasado, cuando estuvo el eclipse, se produjo en la región de Coquimbo, en el norte, alcanzó a 1 millón de turistas que llegaron a esa zona. Ahora, con el COVID-19 y los protocolos que están estudiando implementar en esa época, dependiendo fundamentalmente del retroceso de los valores de contagios y fallecidos, lamentablemente, ¿no?, a niveles aceptables y aceptados por las autoridades de salud, podrían llegar unas 300.000 personas a esas regiones, y el alcalde de Pucón, Carlos Barra Matamala, señala que ya se coordinan acciones sanitarias y de desplazamiento para tener ciudades y pueblos caminables. El llamado es a visitar la zona y disfrutar el evento desde casas, cabañas, camping y hoteles. Al mismo tiempo, con los severos controles de seguridad, por supuesto, ¿no?, que están estudiando implementar, y fundamentalmente recalcó la responsabilidad de la gente que llegue a esas regiones. Esperan tener que el evento se convierta en el motor de la ansiada reactivación del turismo.
como ves, Antonio, es un poco increíble esto, ¿verdad? Bueno, ya digo, en estos días o en estos meses se ha instalado la sanata a nivel internacional. O sea, cualquiera dice lo que quiere, cualquiera vaticina lo que quiere, y bueno, y después nadie desmiente, nadie pide disculpas, sigue el mundo su marcha tranquila. Como ustedes ya están viendo, nuestro invitado ya está en pantalla, ya, o sea, estamos perdiendo con Chile 2-1 y 1, ¿eh, Ramón? Ya tenemos 2 del otro lado de la cordillera. Buenos días, Eugenio Yunis, ¿cómo estás? Estaba ganando Uruguay por 3-1 aquí, con lo que veo en la pantalla. Estoy aquí en Santiago. Pero bueno, buenos días a todos, a ustedes tres, queridos amigos, y también a... Hola, Eugenio. Lo último no se te escuchó. A ver, de nuevo, Eugenio. Deseaba buenos días a ustedes tres, sí. Antiguos amigos, pero también a todos los que están escuchando la radio PDA. Muy bien. Así terminamos este segundo bloque de Portal de América Radio. Vamos a la pausa y retornamos enseguida para ahí sí ya entrar en la entrevista, ya entrar en la charla con este amigazo para, como prometimos, examinar, analizar la nueva normalidad, hablar de turismo, tratar de transmitir nuestra mirada, nuestra opinión, y nos comprometimos a hacerlo con realismo, lo que creemos que en este momento hace mucha falta. Enseguida volvemos. Somos un sitio especializado en turismo y aviación comercial independiente. No se pierdan nuestros artículos editoriales y de opinión a cargo de Sergio Antonio Herrera, así como las columnas de Luis Risi, Damián Argul, Ramón de Sequilla, Eugenio Yunis, Daniel Romagnoli, Julio Facal, Fernando Sass, Alberto Prandi, Eliseo Sequeira y un clásico del PDA, El Bisturí. La entrevista. Muy bien, amigos, continuamos con Portal de América Radio en esta mañana de viernes 11 de septiembre de 2020, con este panel en el que no dijimos al comienzo que nos está faltando Daniel Romagnoli desde Miami. Hoy Daniel tenía médico, los viejitos de vez en cuando tenemos que ir a ver nuestras nanas, y lamentablemente hoy le tocaba médico de chequeo general a Danielito, así que bueno, en pocos días ya lo vamos a tener de nuevo cuando hagamos de nuevo Portal de América Radio la semana próxima. Entonces, como ya vieron, está el ingeniero Eugenio Yunis con nosotros y nos proponemos entrar directamente a analizar los temas que están predominando en la comunicación del turismo y del transporte en el mundo entero en este momento. Nosotros el día 9, o sea, hace un par de días, escribimos, o publicamos, mejor dicho, el editorial Atenti al lupo, cuidado con el lobo, podríamos traducirlo directamente, y nos basábamos en una canción muy pintoresca que tuvo mucho éxito hace unos cuantos años, interpretada por el italiano Lucio Dalla. Escribimos, la canción italiana muy popular que lleva por título el mismo de este artículo significa en español Atento al lobo. Fue escrita por Ron e interpretada con gran suceso por Lucio Dalla y narra cómo en la vida hay que soñar, pero que también hay que estar atento al lobo, que simboliza el peligro. No sabemos si estaría bien comparar este oscuro e interminable periodo de pandemia con la profundidad de los bosques, pero que el lobo anda suelto, nadie tiene dudas. Cada hora, cada día que pasa, crece la desesperanza en los diferentes sectores de la economía a nivel planetario,
y ni que hablar en el turismo, y se suceden las malas noticias, las quiebras, el desempleo, y con ello vienen las reacciones, desde los insultos más soeces en un informativo central de la televisión argentina a un médico en primer plano, propinadas por una manifestante mientras se quemaban barbijos a pocos metros. El anuncio de hace pocas horas, o sea, desde ese momento, de la quema de barbijos y el insulto, yo nunca vi una cara tan de tanto odio como el de esa manifestante que le dijo de todo al médico. O sea, ya no los aplaudimos a las 9 de la noche, ya los insultamos directamente porque estamos cansados de estar internados en los domicilios, parecía ser el mensaje. Desde ese insulto al anuncio de hace pocas horas del Ministerio de Turismo de República Dominicana, poco menos que dándole vía libre al que quiera visitarlos. Cada empresa, cada asociación, cada cámara en relación con el turismo de cada país, de cada región, aumenta su estrés a niveles insospechados. Entonces comienzan a verse en cataratas las noticias que representan la información que traen la opinión de verdaderos referentes de la actividad, de la economía, de la política, pero también la de los iluminados de siempre, que por tratarse de turismo, la industria desconocida sobremanera a nivel comunicacional, logran cabida en muchos medios. Es muy fácil hablar de turismo, hay muy pocos que pueden enjuiciar discursos sobre turismo. La descomposición de la información relacionada con el turismo en algunos aspectos ya tiene olor fétido. Cada vez se impone más la recomendación de saber dónde informarse y de conocer las fuentes. Eso es lo que decíamos al anunciar esta charla, que se va a basar en la reactivación del turismo internacional en la nueva normalidad. Para ello te invitamos, Eugenio, y te damos la palabra ya de arranque. Bueno, muchas gracias, Sergio, por invitarme una vez más a este de radio ahora. También lo he hecho por escrito en el PDA, que ya lleva muchos años informando sobre el turismo en nuestra América Latina. Bueno, siguiendo un poco la línea de tu editorial de hace un par de días, yo veo la situación... viendo todos los informes internacionales, sobre todo los que tienen un carácter más técnico profesional y que no emanan de entidades que de alguna manera se ven obligadas a defender ya sea sus intereses o a defender a sus miembros. El turismo a cualquier precio. Yo que he estado ya casi 40 años dedicado a la industria del turismo en distintas funciones y siempre con esta visión más macro y no tanto desde una empresa en particular, creo que hay que ser absolutamente realista sobre la situación. Me baso, por ejemplo, en un informe que se emitió en Estados Unidos hace 3 o 4 semanas o menos, en que se habla de que por lo menos hasta el 2024, es decir, 5 años, no se va a recuperar los niveles de turismo internacional e incluso doméstico a los niveles que teníamos el año 2019. El informe que acaba de publicar también el Banco Mundial, que es una entidad respetada, seria. Yo vi el equipo de expertos que participó en ese estudio y me merecen la mayor confianza. También habla claramente de que la industria del turismo post-COVID-19 no va a ser la misma, va a ser una industria mucho más pequeña, va a ser una industria lamentablemente peor en los países como los nuestros, países en vías de desarrollo o semidesarrollados, como queramos llamarlo, en que va a haber menos actores, mayor concentración o consolidación de grupos empresariales que van a controlar la industria del turismo
que van a desaparecer miles y miles de pequeñas y medianas empresas por los motivos que sabemos: falta de caja, falta de liquidez, falta de acceso a fórmulas crediticias flexibles y a tasas especiales, pero sobre todo, y esto afecta no solo a las pequeñas y medianas, falta de demanda. Y yo creo que ahí es donde está el punto que muchas entidades internacionales y muchos gobiernos y muchos empresarios no quieren ver. Es la demanda la que está principalmente fallando. La demanda no está dispuesta a viajar. Estamos obviamente hablando de los grandes números, siempre va a haber una pequeña demanda, pero hay tres grandes factores, tres principales motivos que lo han demostrado numerosos estudios: en el mercado norteamericano, en el mercado británico, en el mercado alemán, en el mercado español, que dicen que los tres principales factores es: uno, la gran incertidumbre que hay en todos los niveles; segundo, el riesgo de contagio, que obviamente existe; y tercero, la situación económica personal, porque esta crisis sanitaria nos ha traído una crisis muy profunda, una crisis económica muy profunda, con millones de personas sin trabajo, con varios otros millones que han debido reducir sus salarios o sus ingresos, y los que son trabajadores independientes muchas veces sin ingresos o con ingresos menores. Y esta crisis económica está recién empezando. Por lo tanto, la demanda es la que está fallando. Y por mucho que se hagan programas de estímulo a la demanda, que algunos países estén incluso subsidiando los viajes, un lujo que se pueden dar solo los países más ricos, pero igual la gente está temerosa. La gente está temerosa y con razón. Y lo que también quisiera yo señalar en la partida de esto es que hay que reconocer, y lo hace felizmente el informe del Banco Mundial y algunos otros expertos que he leído en otros ámbitos, el turismo los viajes y el turismo son factores de propagación de la pandemia, nos guste o no. Me encantaría poder decir lo contrario, porque yo soy un fanático del turismo, pero el hecho concreto es que uno de los medios de transmisión más fuerte que ha habido a nivel internacional han sido los viajes y el turismo. Y esto lo demuestra el verano que está terminando en Europa, y que Ramón, que está viviendo allí, lo puede confirmar, que a medida que bajaron las restricciones de viaje y se abrieron las fronteras, por lo menos en la Unión Europea, inmediatamente, eso fue el 15 de junio o por allí, inmediatamente volvió a subir el número de contagios. Entonces, el turismo es un vector de propagación del virus y es un vector, por lo tanto, peligroso. Y mientras eso no se pueda controlar, porque establecer controles sanitarios en fronteras 100% confiables no es muy fácil, ¿no es cierto? Están los exámenes rápidos, creo que se llaman de hisopado, pero no son 100% confiables. Y establecer PCRs a la entrada de cada país o a la salida de cada país o en ambos puntos es de un costo enorme. Entonces la demanda va a seguir deprimida por un buen tiempo hasta que no tengamos una vacuna, y las noticias de ayer de la vacuna, ¿no es cierto?, que ustedes seguramente conocen, nos hacen dar un paso más atrás, porque iban esta gente que estaba ya bien avanzada en el testeo de la fase 3 de ensayo de la vacuna, han tenido que volver a la fase 2, que es la fase de seguridad, porque se detectó un caso de impacto negativo de la vacuna. Entonces, resumiendo,
yo creo que tenemos para un buen rato de crisis en el turismo, junto con la crisis económica global que hay, y por lo tanto yo creo que como industria del turismo, los privados y el sector público, hay que partir de esa base, sabiendo que esto no es llegar y poner 2 o 3 medidas para que mañana se llene de turista mi hotel, se llene de turista mi destino. Hay que enfrentarlo con mucha realidad, con mucho realismo y ver qué se puede hacer para salvar al mayor número de empresas o para evitar que las empresas de nuestros países sean devoradas por grandes conglomerados mundiales y de aquí a 4 años tengamos una industria controlada por 6, 8 multinacionales del turismo, lo que le haría perder todo el encanto a esta preciosa industria en que estamos metidos. Una masificación insostenible. A ver, creo que como primer enfoque de este tema, da para varios programas, ¿no, Ramón? Es decir, ya sabíamos que esto iba a pasar. Una breve reflexión tuya, vamos a la pausa y volvemos para analizar esto que dice Eugenio, Ramón. Es una realidad que el turismo es un vector de la pandemia, que eso debemos tomarlo en su verdadera dimensión. En los últimos tiempos mucha gente habla, se tiran cifras, salen informes de universidades ignotas, pero hay números que son reales. En los hospitales de Madrid, en los últimos 7 días, ya es una foto, ¿no? No es una tendencia. El 40% de los ingresados, que no tiene nada que ver con los que han sido declarados enfermos porque le han hecho el PCR, porque en este momento Madrid encabeza a nivel nacional la cantidad de contagios, porque la proporción de PCR que hace al resto del país es de 10-1. Entonces, si hago más PCR, tengo más posibilidades de encontrar a más... Sin duda. Pero cuando hablamos de internados, es porque hay un problema. O sea, esa persona no solo se le fue detectado el virus, sino que tiene síntomas y necesita internación. No es que lo mandaron a su casa, ¿no? Bueno, el 40% de esos internados son todos menores de 40 años para abajo, de 35 años para abajo, hasta los 18, ese es el rango, y provenientes de Latinoamérica y del este europeo. No quiero hacer ningún juicio ni criminalizar. Latinoamérica en un momento nos echó la culpa a España que nosotros le habíamos exportado el virus. Ahora hay algunos que le echan la culpa a Latinoamérica que nos está mandando de vuelta. No voy a entrar en esa, pero hay ese número algo nos muestra. A falta de endosos de boletos aéreos, hay endosos de culpas ahora. Vamos a la pausa y retornamos enseguida para continuar con Portal de América Radio en esta mañana de viernes 11 de septiembre, aquí en portaldeamerica.com. ¿Perdón? Jueves. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos. Portal de América, el sitio referente en turismo y aviación comercial, desde Uruguay para toda Iberoamérica. Está disponible en sus 4 versiones: web, móvil, canal de YouTube y radio. Vías de comunicación, redacción@portaldeamerica.com y por WhatsApp 097-555-774. La entrevista. Muy bien, amigos, continuamos en esta mañana de viernes 11 de septiembre de 2020 con Ramón Disequilla en Madrid, con David Buero Falero en Santiago de Chile y también en Santiago de Chile nuestro invitado especial del día de hoy, el ingeniero Eugenio Yunis, una autoridad del turismo internacional.
En la pausa charlábamos de algo que vale la pena que nuestros oyentes y quienes nos ven en los contenidos audiovisuales que generamos tienen que tener en cuenta. Todos fuimos algo, todos tuvimos algo que ver empresarialmente, gremialmente, institucionalmente, pero hoy en día estamos liberados prácticamente de todo ese tipo de obligación y nuestra mirada, nuestra opinión, si siempre fue independiente, hoy es más independiente que nunca. No tenemos que responder a intereses, no tenemos que responder a ningún jefe que nos diga lo que tenemos que decir, aunque nunca lo hubiésemos hecho igual. Pero eso es una aclaración que vale la pena hacerla porque estamos justamente hablando de realismo. Y si nosotros queremos ser realistas, tenemos que comenzar dando las garantías de independencia en nuestra opinión. Queríamos comenzar este nuevo bloque haciendo una diferenciación que bien vale para aquellos seguidores que no son profesionales, que no son del sector, que no entienden mucho de qué se habla cuando se habla de turismo, y es hacer la correspondiente división entre lo que es el turismo receptivo y lo que es el turismo interno, el turismo nacional. El turismo receptivo es el que genera riquezas para el país, es el que genera divisas, es el que alimenta las arcas del Estado. El turismo interno es muy importante para el empleo, es muy importante para mantener el movimiento, para que los prestadores, tanto en la hospitalidad como en los servicios en general, puedan mantener determinados padrones de trabajo, pero en el gasto, en lo que es la economía, es trasladar ese gasto del lugar de residencia al lugar de vacaciones. Así de simple es. Entonces, hecha esta aclaración, seguimos con el tema que nos trae hoy, que es la reactivación del turismo en la nueva normalidad, y al final del bloque anterior hablábamos de las vacunas. Hace pocas horas, AstraZeneca, una de las empresas que estaba más adelantada en la obtención de la vacuna, dio marcha atrás porque no sé qué habrá pasado con el voluntario, pero había una persona muy grave por los efectos negativos que le había producido, y bueno, eso hizo que el programa se detuviese y se volviese, no sé a qué fase, supongo que a fase 1. Sabemos todos, Eugenio, que mientras no haya vacunas, va a ser muy difícil que la situación cambie. Ahora, ¿cuándo habrá vacunas en lo inmediato? No la vemos. Efectivamente, ¿no? O sea, por las noticias que uno recibe, no somos ninguno de nosotros expertos en epidemiología ni en farmacología, pero al parecer las vacunas masivamente no van a estar disponibles hasta bien entrado el año 2021. Y eso, si todo resulta bien, porque ya creo que han habido 2 casos, no solo uno, 2 casos de voluntarios que estaban en malas condiciones de salud por haber recibido por efectos secundarios generados por la vacuna. Bueno, y como yo señalaba antes, la apertura de fronteras que están promoviendo algunos, yo creo irresponsablemente, no es posible si se quiere realmente frenar esta pandemia. No es simplemente abrir fronteras y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no es cierto? Bueno, no, porque estamos conscientes de que los viajes son, ya lo confirmaba Ramón, con el número de
de internados en hospitales que venían de otras regiones, puede ser de América Latina o de cualquiera. O sea, aquí no es un tema de culpas. Esta es una pandemia que nos invadió y estamos allí tratando de frenarla lo mejor posible. Yo creo que hay que, como señalaba al final de mi primera intervención, hay que ver formas de reanudar algunas actividades que sean las menos vulnerables a contagios. Yo creo que aquí hay áreas en que se puede retomar un poco la actividad turística, turismo de naturaleza al aire libre, turismo en transporte privado, que es lo que están privilegiando los propios consumidores para no tener que, compartir espacios en aviones o en trenes o en autobuses, alojamientos en camping, por ejemplo. Yo he sabido que en Europa los campings este verano estuvieron muy, muy bien concurridos, relativamente hablando, comparado con hoteles, o bien en pequeños hoteles donde haya que compartir con menos personas. Yo creo que ese tipo de actividad podría tener alguna viabilidad con un cierto nivel de seguridad, y en ese sentido voy a destacar una de las noticias que a mi juicio ha sido positiva en el caso de Chile, es la reapertura de algunos parques nacionales, donde también se estableció un aforo máximo, un cupo máximo, pero por lo menos son áreas que ayudan también a mantener a una serie de microempresarios de turismo o de otras actividades, de productos artesanales o de productos de alimentación que la gente compra en su ruta hacia el Parque Nacional. Y en ese sentido, si bien lo que tú señalabas, Sergio, de que es el turismo internacional, el turismo receptivo, el que aporta nuevos recursos a los países de destino, también es cierto que el doméstico, aunque es movimiento de plata desde una zona A una zona B o a una zona C, pero sí permite mantener a muchas pequeñas y microempresas que viven de esta pequeña actividad. Obviamente. Eso no hay duda. Y en ese sentido, tal vez el turismo doméstico nacional es más positivo que el internacional, porque somos los turistas nacionales los que tendemos a consumir en esos pequeños o micro establecimientos de cualquier tipo. De modo que hago esa pequeña salvedad, estando en general de acuerdo con lo que tú señalabas. Pero yo creo que esa es la única área donde uno podría hacer una promoción y un incentivo a los viajes de forma más responsable. Promover la apertura de playas, yo creo que es un gran riesgo en este momento, porque la playa puede ser no contaminante, pero para que uno vaya a la playa tiene que alojarse en un hotel, tiene que transportarse, y empieza ya a haber todo un encadenamiento, el encadenamiento tan virtuoso que nos gusta señalar en tiempos normales, que tiene el turismo, un rico encadenamiento productivo, pero que hoy día es un encadenamiento no virtuoso, porque es un encadenamiento de riesgo tras riesgo tras riesgo de seguir propagando la pandemia. Hay un aspecto, Eugenio, Ramón, David, que yo lo estoy olfateando, digamos, que es cuando se llega al límite, ¿no? Y que el límite no está muy lejano. O sea, cuando hablo del límite, hablo de los límites económicos y el de las decisiones drásticas del momento final. A ese límite me refiero. Entonces, uno piensa, como lo dije en un artículo hace unos cuantos días, en el caso concreto del Enjoy de Punta del Este,
El Enjoy de Punta del Este, si no le funciona el casino, no puede abrir. Entonces, en el caso de este establecimiento, lo tomo como ejemplo, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Para que funcione un hotel con casino, el cliente tiene que poder jugar, si no, ¿a qué va a ir? ¿De acuerdo? La ruleta no se la podemos llevar a la habitación. Entonces, si hay cuarentena obligatoria de 7 días mínimo, hay algo que no funciona. Un jugador menos va a estar 7 días encerrado en una habitación para luego tener acceso a jugar. Entonces, yo estoy planteando desde hace tiempo algo que puede parecer una locura, pero cuando llegue ese momento límite, cuando llegue ese momento de tomar la determinación de abro o me fundo, creo que lo van a considerar. Entonces, es el confinamiento en la propiedad y no en la habitación. Entonces, ahí habrá que cambiar el protocolo, habrá que ver quiénes entran y quiénes salen a esa propiedad, y cómo lo hacen. Pero yo planteaba en una charla con Remo Monselio cuando lo entrevistaba para Coloquios en el Portal, y yo me proyectaba, por ejemplo, el mercado argentino, que es nuestro principal emisor y que no sé cuándo o cuántos años volverán a pasar para que vuelva a hacerlo, y si vuelve a hacerlo en algún momento. Esa es otra noticia que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, yo planteaba que para un argentino que está soportando la cuarentena más larga de la historia, que está como loco por salir, aunque sea a tomar aire, si se le plantea que tiene que venir a un hotel en Colonia, en Las Termas o en Punta del Este, y tiene prohibido salir de la propiedad, pero puede desplazarse dentro de la propiedad, puede ir a la piscina, puede ver un show, puede almorzar o cenar, es otro el tema. Pero digo, mientras no haya una situación intermedia, digo, va a haber que apelar al máximo la tecnología para ver cómo se pueden administrar y recibir esos vuelos privados que tienen que traer, por ejemplo, establecimientos como el Enjoy, o el mismo Altos del Arapey en Las Termas, o el Sheraton en Colonia, para citar algunos ejemplos. No sé qué les parece a ustedes. O sea, 7 días, creo que esa es la cifra en Uruguay, pero en otros países el confinamiento o la cuarentena es de 14 días. Claro. Si viene a algún destino. Entonces, ¿quién va a querer viajar? Fíjate que ese aspecto, yo señalé hace un momento 3 factores que están impidiendo viajar a la demanda. Eso es clarísimo. El temor al contagio y la situación económica personal de cada familia o de cada persona. Agrégale este otro, que es ya decido viajar, pero fíjate que si después vuelvo a mi país desde España o desde Brasil o desde algún país con alto nivel de contagio, me van a exigir 14 días encerrado. Yo creo que no están las condiciones y vuelvo al punto central. Aquí la demanda no está dispuesta a viajar. Y si viaja va a ser cositas muy breves, muy pequeñas, en automóvil privado, a destinos cercanos, a destinos al aire libre, y de eso van a ser principalmente, de nuevo, los jóvenes que es un mercado de menor gasto, y por lo tanto hay que tomar eso como un dato cuando se definen políticas públicas de apoyo al sector. Y los empresarios tienen que estar conscientes de eso y saber pedir lo que los gobiernos pueden dar, pero de manera que ellos puedan sobrevivir a la crisis, no pensando en que de aquí al mes de noviembre o diciembre los hoteles van a estar llenos, porque no va a ser el caso.
Una vez más, Eugenio, reiteremos esos 3 puntos claves que tú señalas con respecto al consumidor. El primero es la incertidumbre generalizada que hay. Incertidumbre sobre la evolución de esta pandemia, incertidumbre económica, incertidumbre de mi puesto de trabajo, que a lo mejor de aquí a unos meses me declaran redundante, como se dice en inglés, ¿no es cierto? Bueno. Segundo, el temor al contagio. La crisis sanitaria que hay es un temor real de la población. Y el tercero, la situación económica personal de cada familia. Agrégale a esto también en que en muchos destinos los atractivos que yo quiero visitar están cerrados. Yo leía hace 2 o 3 semanas atrás que hay 83.000 museos o sitios arqueológicos solo en el ámbito cultural. No estoy hablando de parques nacionales ni de lugares de buceo, solo en el ámbito cultural. Cerca de 83.000 museos cerrados. Cerrados. Y algunos abiertos, muy pocos todavía, pero con cupos. O sea, entonces, con aforos. Sí. Con aforo, claro, con un aforo. Entonces, es otro factor que también, si ya pierdo el miedo a volar, pierdo el miedo a contagiarme porque yo soy fuerte, soy joven, pero voy a ir a París o a Madrid o a Roma y no voy a poder visitar ni el Louvre, ni el Prado, ni el Foro Romano, ni nada. ¿A qué voy a ir? ¿A qué voy a ir? ¿A qué voy a ir? ¿No es cierto? Entonces ese es otro factor que está también frenando la demanda para el viajero un poco más, ya que lo piensa 2 veces, ya venzo mi miedo, mi temor. Mi situación económica me lo permite, no importa, un riesgo de perder mi estatus socioeconómico. Pero ¿para qué voy a viajar si no voy a poder practicar libremente las visitas que quiero hacer o las actividades deportivas que quiero hacer? Hay lugares en que incluso la actividad de surf está limitada. Aquí hay unas playas que abrieron. Ayer llevaron detenida a una surfista que se fue a bañar con coronavirus en España, ¿no? Claro, es que también está eso, te fijas que hay gente más irresponsable que dice yo, ¿por qué voy a andar con mascarilla? ¿Cómo le llaman ustedes? Barbijo, creo. Barbijo, tapaboca, sí. Lo correcto es mascarilla. Sí. Y ya hemos visto que incluso en lugares tan respetados como Alemania han habido demostraciones de gente un poco anárquica que dice yo no quiero usar mascarilla en ninguna parte. Yo soy dueño de mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Agrégale a todo lo anterior el que hay rebeldes que con enfermedad. Aquí hubo un caso al comienzo, y David debe recordar, por ahí por el mes de marzo o abril, una doctora con coronavirus que se paseó por un mall tranquilamente y finalmente fue detenida. Pero imagínate, médico y con la enfermedad y haciendo compras en un mall antes que lo cerraran. Es verdad, sí, Eugenio. Hay pequeños porcentajes de población un poco anárquica, un poco desobediente, un poco irresponsable o bastante irresponsable que nos hace temer más todavía. Muy bien, vamos a la pausa nuevamente y retornamos ya con Ramón analizando qué ve, cuál es su mirada después de escuchar atentamente a Eugenio y las reflexiones de la mesa con respecto al transporte aéreo de aquí en más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puede, cómo lo estamos mirando? Yo te doy un adelanto
para ver si arrancás de acuerdo conmigo o ya directamente, como pasa algunas veces, discrepando. Me parece que lo que tanto vos como yo temíamos con respecto al avión está siendo lo menos peligroso de todo lo demás, me parece. Creo, lo estoy viendo así. Enseguida retornamos, amigos. Portal de América, el sitio referente en turismo y aviación comercial, desde Uruguay para toda Iberoamérica. Está disponible en sus 4 versiones: web, móvil, canal de YouTube y radio. Vías de comunicación: redacción@portaldeamerica.com y por WhatsApp 097-555-774. La entrevista. Bueno, amigos, continuamos en esta mañana de viernes 11 de septiembre en Portal de América Radio con Ramón Disequilla en Madrid, David Buero en Santiago de Chile y también en Santiago de Chile Eugenio Yunis en este intento por desmenuzar cómo va a ser la eventual reactivación del turismo en la nueva normalidad. Decíamos en el bloque anterior que invitábamos a Ramón a iniciar este quinto bloque hablando de cómo ve, cuál es su mirada con respecto al transporte, fundamentalmente al transporte aéreo de aquí en más. O sea, por un lado, como que se fue ese pánico que había de subirse a un avión, o por lo menos se está yendo, pero por otro lado está la realidad de lo que se viene, de qué va a pasar con el negocio. Adelante, Ramón. Bueno, es innegable que el transporte aerocomercial es para el turismo la columna vertebral. No existiría el turismo. Otras vías de turismo terrestre, marítimo, fluvial, pero el transporte aéreo ha sido el gran motor. Los grandes números del turismo se mueven con el transporte aéreo. Y con toda la evolución que ha tenido, desde las viejas compañías de bandera, que a Sergio Antonio le gustan tanto, a pasar a emprendimientos comerciales individuales, quiebras y fusiones, y las mega aerolíneas que hoy están en el mundo y que aparentemente va a seguir concentrándose. O sea, se van hay indicios que se van a unificar megas de un lado más megas del otro y hacer las super megas aerolíneas. Es cierto, el miedo se ha ido perdiendo, el riesgo de contagio en el avión es mínimo. El riesgo de contagio está en todas las actividades, como decía Eugenio, que vas a hacer antes y después. En el avión, a no ser que tengas la mala suerte al lado tuyo, un contagiado se saque la máscara y te estornude en tu cara, es difícil que te contagies. Pero la crisis del transporte comercial es muy grande, pero tiene 2 factores que no son del turismo, pero que van a quizá hacer sobrevivir el transporte aerocomercial hasta tanto esto vuelva a la normalidad o la nueva normalidad o como quieran llamarlo. Uno de esos factores son los países. Hay países que están concientizados e interesados en que las compañías aéreas, que pese a ser privadas, identifican a ese país, están decididos a ayudarlos. Ha sido el caso de Alemania, de Italia, de Holanda, en general. Estados Unidos, en parte España está intentando hacer eso. Por otro lado, no nos engañemos que las compañías aéreas actuales, en sus formatos actuales, si vamos a lo que era la vieja usanza, ejemplo, Panam de los años 50, 60, 70, que eran compañías poderosas, con capitales enormes, con todo un parque aéreo que era de su propiedad, con edificios, con hoteles, con una integración vertical y horizontal muy grande, a hoy compañías que son el
Licencias. Hoy son licencias que no tienen nada. Nada. Pero que deben. Y deben mucho. Por un lado están todos los que son, que tienen los leasing. Quiebra la compañía, dejan el leasing, ¿y qué hace el dueño de ese avión? ¿Qué actitud tiene que tomar para que su cliente del leasing no le pague más y le diga que acá tenés el avión, cucurucho, y guardalo donde puedas, porque este es el otro problema, ¿dónde lo guardo? Y por otro lado... Están superpoblados los cementerios de aviones. Compañías que han comprado los aviones, algunos casos con buenos negocios para los que lo hicieron, pero que lo deben. Es muy difícil que una compañía vaya con el dinero arriba de la mesa y compre un avión. Entonces el banco acreedor no le interesa para nada que esa compañía quiebre, porque ¿a quién le va a cobrar? Porque no tiene activos. Inclusive los acreedores privilegiados van a ser los empleados, que los pocos bienes que puedan llegar a tener se lo van a llevar y no va a alcanzar los empleados. Entonces, y no nos engañemos que los bancos y las entidades financieras o fondos de inversión que tienen los leasing son muy poderosos. Y a su vez los gobiernos no les pueden permitir caerse porque se les cae toda la estantería. O sea, hay una cadena de elementos que van a hacer... una cadena perversa, ¿no? Sí, pero es la realidad. Y eso puede llegar a salvar a las compañías aéreas. Y estar en un ralentí, en una hibernación hasta que esto se ordene. Pero el tráfico que se va a generar o que se está generando es totalmente insuficiente y no cierra ningún número con este tráfico, no nos engañemos. Eso es una realidad, y además en el enfoque que estás haciendo, Ramón, que es tan certero, hay un tema que ya dejó de funcionar, que era lo que fortalecía la razón de ser de una aerolínea, que era el cash flow. O sea, en este momento las grandes aerolíneas no tienen flujo de caja. A mí me ponían como ejemplo, justamente en Santiago de Chile hace algunos años, un ejecutivo de una aerolínea norteamericana que justamente no había entrado en el Chapter 11 aún, estoy hablando de American, que entró recién en noviembre del año pasado. ¿Qué recurso que es el Chapter 11 si lo tuvieran otras empresas de otros rubros, ¿no? Porque haces todo mal y después el Chapter 11 te saca en anda, te saca las deudas, te permite seguir negociando. Bueno, en ese momento, American ya perdía 300, 400 millones de dólares por año, pero no la cerraban porque el cash flow era de 5 o 6 mil millones de dólares diarios. Entonces, el lío que se arma, el lío que se puede hacer con 5.000, 6.000 millones de dólares en caja todos los días, es incalculable. Y entonces, alguien también muy sabio lo comparaba con lo que es el negocio financiero, que pasa lo mismo. O sea, los márgenes de contribución son muy estrechos. O sea, el margen de contribución de una aerolínea se puede situar en un 2 y algo %. Pero ¿te importa mucho ese margen de contribución si vos tenés 5 o 6 mil millones de dólares todos los días? Ese es el gran tema que hay que tener en cuenta cuando se evalúa qué es lo que pasa con una aerolínea. Hay un factor económico paralelo, que ese giro comercial, ese giro financiero tan monstruoso, es un contribuyente muy importante al PIB de cada país. No nos engañemos. O sea, cuanto más transacciones comerciales hay, más transmisión de bienes y servicios, y más movimiento de dinero, el PIB de un país aumenta. Cuando el dinero desaparece, que es la crisis que en este momento está viviendo España,
está desapareciendo el dinero. El PIB empieza a acercarse, y esto es interesante para ver el tema que tratábamos 2 bloques atrás, con el que tú decías de la diferencia del turismo doméstico con el internacional. El turismo internacional es el que genera divisas, es el que transmite riqueza de un país a otro. Y los países en vías de desarrollo necesitan de ese flujo de una forma total. Ahora, el turismo doméstico, si bien no hay ingreso de dinero nuevo, es todo dentro de la misma caja, el movimiento y el consumo hace que el PIB de ese país crezca. Y un ejemplo de esto, perdóname, y termino, es los bares de Madrid. Concebir a Madrid sin bares es imposible. El Madrid tiene el Prado, el Bernabéu y sus bares. Ahora, ¿quién es la clientela de esos bares? No hay turista internacional que venga que no vaya a un bar. Claro. El pincho de patatas y la copita de vino no falla. El turista interno, que tiene la costumbre española de ir de 1 a 2 veces diarias a un bar a tomar un tentempié, también lo utiliza. Y también lo utilizan los madrileños. Entonces, los bares de Madrid se alimentan de esas 3 corrientes. Y las 3 corrientes son importantes para la subsistencia de ese bar. Y si ese bar se funde y lo sacamos de circulación, el día que vuelva el turismo, la oferta de Madrid no va a ser la misma. Esa es la importancia que tiene el bar. Al bar hay que cuidarlo como hay que cuidarlo al Prado. Muy bien, muy clarito. Sobre transporte aéreo, agregar un punto más para esta crisis, que lo más probable, yo creo que ya está ocurriendo, es que se reactiven una parte pequeña de los viajes personales, de los viajes privados, pero los viajes corporativos no se van a reactivar y a largo plazo tampoco, porque ya las empresas se dieron cuenta, las grandes empresas que viajan miles de ejecutivos y viajan en clase business, ¿no es cierto? O primera clase cuando la hay, que es lo que le genera más ingresos a las compañías aéreas. Esa gente, ya hay varios estudios que muestran que eso va a caer a largo plazo. Hoy día ha caído muy fuerte, pero incluso después de superar la pandemia, se estima las propias empresas, las grandes 500 de la revista Fortune, más del 50% de ellas dicen que no van a retomar los viajes de negocio. Y eso todo por culpa del Zoom, ¿no? De ingresos para las compañías aéreas. Todo por culpa del Zoom, Eugenio. También, por lo que estamos usando, claro. El teletrabajo. Todo eso, claro. Vamos rápido a una pausa y retornamos para ir al debate en el 6º bloque. Vamos a comenzar con David, a ver qué es lo que saca de este cambio de ideas entre estos viejos lobos de mar, para él que no es tan joven, pero tampoco tan veterano en temas turísticos. ¿Qué le despierta este mundo de especulaciones que estamos haciendo en Portal de América Radio esta mañana, aquí en portaldeamerica.com? Enseguida volvemos. Portal de América, el sitio referente en turismo y aviación comercial, desde Uruguay para toda Iberoamérica. Está disponible en sus 4 versiones: web, móvil, canal de YouTube y radio. Vías de comunicación: redacción @portaldeamerica.com y por WhatsApp 097-555-774. El debate. Bueno, amigos, continuamos y ahora sí entramos en este bloque del debate, que es el menos estructurado que tenemos en el programa. Ahí todos cambiamos opiniones y podemos ir de un tema al otro, que es bastante apreciado en este tipo de tertulias, ¿verdad? David,
en 2 o 3 minutos contame qué sacás de esta charla de esta mañana. ¿Cuál es tu mirada hacia la reactivación del turismo en esta nueva normalidad? Mira, vamos a hablar un poquitito. En primer lugar, tanto lo que dijo Ramón como Eugenio son realidades que está viviendo el turismo. Sin movilidad no hay turismo. Si los aeropuertos no están funcionando correctamente, los países no van a tener turismo receptivo, no van a tener gente que llegue de afuera, que es la gente importante y es la que aporta a los países realmente la entrada de divisas importante. El turismo interno sí es importante, creo yo. Fundamentalmente acá en Chile el turismo interno es muy importante, pero es muy importante para reactivar una pequeña parte, como decía Eugenio, de todo lo que es la cadena de diferentes empresas que trabajan con el turismo. No hablemos solo de los hoteles, los hostales, sino también el transporte, la gastronomía, las artesanías, los guías turísticos. Todo ese grupo de gente que está relacionada con el turismo depende fundamentalmente de la movilidad. Es igual que si vos agarrás cortar a las carreteras, ¿viste? Tú cortás las carreteras, no hay transporte, no hay turismo. Yo creo que eso es una primera parte que es muy fundamental. Ahora, hay un tema que creo yo, que también es muy importante, que yo creo que los gobiernos se han equivocado en su enfoque hacia la gravedad del COVID-19. Al equivocarse el gobierno hacia abajo, al no tomar las medidas adecuadas para que el resto de la sociedad que está relacionada con el turismo también tomara sus medidas y pudiera reaccionar. Por ejemplo, tú los otros días, Antonio, comentabas que en Montevideo creo que hay 14 hoteles que se cerraron, ¿verdad? Acá en Santiago es una cantidad importante de hoteles que también están cerrando. ¿Qué se le va a dar, o sea, a esas propiedades que están quedando cerradas? ¿Qué utilidad se le va a dar? Porque tienen que cambiarse una serie de leyes para poder darle otras utilidades que no sean las que eran propias de la hotelería. Hay que barajar y dar de nuevo. Exactamente, Antonio. Y eso es lo que yo veo que los gobiernos, tanto nacionales como municipales, no están haciendo. Están dejando que se vaya decantando el tema y ver cuando llegue la vacuna. Y la vacuna no va a estar acá, Antonio, hasta el 2021 o 2022 o 2022, no lo sé. Ojalá que esté en el 2021. Ojalá. Como siempre, faltan técnicos de turismo, que eso, los Sí. que más o menos estamos inmersos en la cuestión, o por lo menos entendidos, y los dinosaurios están muriendo y no les hemos sacado provecho. A ver, amigos, en este bloque final quedan temas que son impresionantes. Con cuarentena no hay turismo. ¿Qué se está haciendo para fomentar los vuelos especiales? Porque ya que no va a haber mallas aéreas consistentes como para proveer turismo, porque todo el mundo habla de que va a haber, de que va a poder viajar solamente el de alto poder adquisitivo. Sí, pero el de alto poder adquisitivo se tiene que mover en alguna cosa, y no todos tienen el avión privado. Entonces, habrá que promover charteres, habrá que pensar en ese tipo de cosas. Hablábamos durante el corte de que el turismo de reuniones está jugando con fuego, decía Ramón, y es muy cierto. El turismo de reuniones se está promoviendo como ningún otro sector los webinars, la comunicación vía Zoom. Y eso, evidentemente, es la contraindicación del turismo del turismo de reuniones presencial. Entonces, ese es otro tema a analizar.
Y de toda esta parafernalia, lo que está quedando guacho, como decíamos acá, es la hospitalidad de clase turística. O sea, los hotelitos de 2, 3 estrellas, los hostales. ¿Qué va a pasar con esa industria? Adelante, empiece el que quiera. Yo barajé y di de nuevo. A ver, Eugenio, que te veo por lo menos poniendo caritas. Ahí es la parte más dolorosa de todo esto, porque las grandes cadenas hoteleras tienen espaldas financieras y si no las tienen directas tienen muy buen acceso al crédito porque son empresas gigantescas. El pequeño hotelero independiente de 2, 3 o incluso 4 estrellas, el dueño de hostal, es el que tiene mayores problemas. Y ahí es donde va a haber tal vez más mortandad empresarial. Ahí es donde van a tener que reciclarse, y si los edificios donde están funcionando son aptos para una reconversión, van a tener que hacerlo. Pero viene ahí la primera idea que se le ocurre a un empresario que tiene un hotel de 50, 60 habitaciones, es decir, lo transformo en oficinas. Pero también el mercado de oficinas se está disminuyendo, no solo el tema de las reuniones. Crece el teletrabajo. El trabajo a distancia está siendo una solución para muchas empresas. Me contaba una amiga que trabaja en una universidad que ya le han informado que cuando vuelva a la normalidad, cualquiera que ella sea, ella va a poder seguir trabajando desde la casa. Y ella estaba encantada porque me dijo, me ahorro 60.000 pesos, que son más o menos, le tuvo $80 mensuales en transporte, que los gasto porque tengo que tomar mi coche, gastar gasolina, pagar estacionamiento, volver, más el tiempo. Entonces, esta modalidad de trabajo a distancia también se está implantando, lo que va a hacer disminuir la demanda de oficinas. Entonces, el pequeño hotelero, te digo, yo no tengo la solución, pero lo tiene difícil. Lo tiene difícil porque no es fácil la reconversión. Y pues, no sé qué más decir al respecto. Decir también, para tocar otro tema que hemos tocado en otros programas, que la gente que estaba viviendo de alquilar una habitación o su casa, su departamento, a través de plataformas como Airbnb o Booking, también está, y esto tal vez es bueno para el sector hotelero formal, está saliendo del mercado. Leí una información hace poco que en Londres muchos han salido del mercado, lo que ha vuelto a aumentar la oferta por alquileres de largo plazo para los residentes en Londres, y eso ha hecho bajar en cerca de 10% el valor promedio de los alquileres habitacionales en Londres, que es una buena noticia, porque eso es para la gente local, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces, la cadena de impactos de nuestra industria, o sea, impactos del COVID en nuestra industria y en otras actividades, como es el tema del arriendo residencial de vivienda, es bien larga y yo creo que estamos lejos todavía del fin de la historia, o de tener todos los impactos ya perfectamente claros. Lo que sí está claro es que hay que reconocer esta realidad y que cada pequeño o mediano empresario tiene que también reconocerla y actuar en consecuencia, porque no voy a insistir a rajatabla en mantenerme en una actividad si sé que está condenada a morir. Es bien dura, claro, la palabra, pero es una cuota de realismo que hay que incorporar al debate. Ojalá que muchos puedan encontrar su tabla de salvación. No sé, diversificando,
hay todas unas tendencias del llamado turismo creativo, por ejemplo, inventar cosas nuevas. Yo creo que hay opción. En el enoturismo, que es muy practicado acá en Chile, ya algún valle por ahí sacó circuitos especiales de máximo 10 personas, con toda una sanitización de entrada, de salida, etc. O sea, hay soluciones, pero no son soluciones para toda la industria, sino que para aquellos que tengan suficiente ojo, creatividad y que sepan adelantarse a los otros y ofrecer servicios y productos turísticos más confiables para el consumidor. Por supuesto. Ramón, coincidimos en que el negocio se empequeñece. No sabemos todavía en cuántas partes o en qué porcentaje, mejor expresado, pero la masividad desaparece. Nadie va a hablar más de turismofobia, supongo. Sí, puede ser por el virus, no por la cantidad, digo, ¿no? Siempre hay un sordo que te arruina el concierto. Muy bien, adelante. Sí, uno de los temas que tratamos hoy, que fue el tema de las vacunas, cuando se preveía, no me acuerdo si eras tú o David, que decían que el turismo no va a volver, por lo menos en un volumen más o menos a los niveles, no te digo a los niveles de 2019, ¿no? Pero los niveles de hace 2 décadas atrás, hasta que no esté la vacuna, o que el virus desaparezca. Porque tenemos ejemplos de los primos del COVID, los SARS, que vinieron, hicieron sus líos, mataron gente y se fueron. Uh-huh. Que parece que no es el caso, que es querendón y no se quiere ir. Pero el tema de la vacuna. El lunes el presidente del gobierno de España anunció que en el mes de diciembre se empieza a vacunar en España. Así. Una noticia que impactó. El martes, el ministro de Salud anunció que en diciembre se iba a vacunar ya a 3 millones de personas, que iba a haber 30 millones de dosis de vacuna para Europa, y a España le tocaba el 10%, o sea que encima anunció que 30 millones de personas en diciembre iban a ser vacunadas en Europa. El martes de tarde, el encargado de epidemiología en España anunció que sí, que se iba a vacunar en diciembre, que iban a ser 3 millones de personas y que se iba a elegir los segmentos más necesitados por cuál se iba a iniciar, y que en el primer semestre del año que viene se iba a vacunar al resto de la población. Martes. El miércoles, la empresa que está fabricando la vacuna, que había dicho el presidente que, o sea, porque no habló de vacunas en especial, en general, sino de esa vacuna, de esa empresa, anunció que habían frenado la producción porque había ocurrido un evento con uno de los conejillos de India que les hacía analizar qué era lo que estaba pasando. Ahí para el gobierno fue un cachetazo grande, ¿no? Los servicios de información del gobierno se ve que están funcionando muy mal. El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, se ve que está funcionando muy mal. Yo no puedo creer que el día lunes y martes, 24 o 48 horas antes de una noticia mundial, ellos no tuvieran esa información, pero bueno. Ahora, esto es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Quiere decir que este laboratorio está trabajando en serio. Que existen problemas, que era lógico que iba a existir problemas, y que no está dispuesto a las presiones de los políticos, de los factores de poder y demás, para sacar una vacuna de cualquier forma, en 3, 4, 6 meses, llenarse de dinero, que esa vacuna después demuestre en 3, 5 años que no sirve absolutamente para nada. Claro. Entonces, una buena noticia, demuestra la seriedad de este laboratorio. Todos estos factores que están dando vuelta alrededor de esto son muy delicados. Yo no puedo creer que en 6 meses se pueda hacer una vacuna y que esté en condiciones de inmunizar a la humanidad.
Está bien, hay enfermedades en las cuales nunca se logró una vacuna, otras enfermedades que tardaron décadas y otras que en poco tiempo se lograron vacunas, pero nunca en un tiempo tan corto, más para una enfermedad que se ignora totalmente. Entonces, la mala noticia de que tiene contras la vacuna es una buena noticia, quiere decir que el que la está haciendo es serio. Ahora, estamos dentro de un cuento chino, ¿no? Empezó en China, ahora China parece que no tiene COVID-19, China tiene vacuna. Ayer el presidente de Uruguay anunció que habló con el gobierno chino y que la vacuna va a estar disponible para Uruguay. Yo hace unos meses dije que no me subí a un avión. Si traen la vacuna china, me la daré. Arriba de un avión. Habrá que tomarlo con humor, porque los tiempos que vienen van a ser de decisiones trascendentales y no solo a nivel gubernamental. Cada uno de nosotros va a tener que tomar decisiones. Es increíble cómo ha cambiado todo. Nosotros creíamos que estábamos en una época que no tenía fin, en una época que nos tenía bastante hastiados por un montón de cosas, pero que no le veíamos un cambio tan radical como el que se dio a partir de marzo en esta latitud y a partir de fines de diciembre en el hemisferio norte. Pero digo, el programa de hoy es muy difícil de terminar. Les juro que no sé cómo terminarlo. No me pasa habitualmente esto, pero bueno, haremos la vueltita de saludo final y reflexión porque no nos queda otra. David, gracias por estar allí una vez más y por seguir como yo atento a la sabiduría de estos monstruitos que tenemos como compañeros de panel. Ya lo creo que sí, Antonio. Para mí, sabes que es un gusto estar con ustedes acá, acompañarlos, colaborar en lo que puedo. Y realmente es un gusto, Eugenio, verte. No nos vemos acá en Santiago porque la verdad que nos tiene a mal traer esto del COVID, ¿verdad? Aunque bueno, ya pero el Zoom te lo suple. estamos más tranquilos, por lo menos nos vemos en el Zoom. Y Ramón, siempre es un gustazo verte, escucharte y bueno, y nos vamos a estar siguiendo viendo. Por supuesto, con el correr de las semanas seguiremos al firme con todo esto. Gracias, Antonio, David. para vos sí conversamos más a menudo. Entonces, un abrazo muy grande, amigo. Gracias. Eugenio, una vez más, el gran agradecimiento de tenerte siempre con nuestro equipo, de tenerte cerca del Portal de América. Sos una de las figuras que le da brillo a nuestro trabajo y siempre contar con tu aporte es para nosotros muy valioso. Muchas gracias, Sergio, por tu palabra. También mis felicitaciones a ti por este programa y por tu constante empeño en estar analizando desde una visión lo más objetiva posible lo que pasa en el turismo mundial y lo que pasa en el turismo de Latinoamérica. Yo estaré encantado de contribuir nuevamente y ojalá que la próxima vez que me invites podamos tener una visión algo más positiva, pero siempre realista, porque yo nunca voy a ser optimista para crear falsas expectativas, pero ojalá la situación esté un poco más clara y podamos tener una visión más positiva. Así que muchas gracias, un gusto verlos a los tres, a Ramón, que no lo veo hace mucho tiempo, a David, que nos vemos ahí cuando hay alguna conferencia, pero que está todo parado en este momento, y a ti, Sergio, que tenía previsto ir, tú me habías invitado para, no sé, el 25 de septiembre o algo así, pero que por supuesto va a quedar pendiente hasta otro año. Eso te iba a decir, cuando hablaste del próximo encuentro, yo te iba a decir, ojalá que el próximo encuentro sea con una copa de vino entre los dos, o con dos, mejor dicho, una para cada uno, para poder seguir disfrutando de esta amistad que hace ya un montón de años
que por suerte... Por lo menos. ¿Eh? Unos 30 años, yo creo, ¿no? 30 años, sí. Desde tus épocas de capo máximo del turismo chileno. Gracias, Eugenio. Nos seguimos viendo. Bueno, Ramón, una vez más. Nos hemos salvado. Y a Eugenio, como siempre, es una gran alegría verlo y compartir su sabiduría. Y hoy, de todas las cosas importantes que nos dio, rescato una. El problema número 1 es la incertidumbre. El ser humano puede vivir faltándole muchas cosas, con muchas limitaciones, con muchos problemas, pero no puede vivir sin certezas. Gracias, Ramón. Amigos, nos reencontramos el próximo viernes para seguir haciendo Portal de América Radio, pero lo que les puedo asegurar que este viernes 11 de septiembre, cuando se haga en algún momento del futuro el raconto de estas incursiones por Zoom, este programa va a estar, seguramente. Gracias por estar allí como siempre. Hasta cualquier momento. Esto fue Portal de América Radio, con la conducción de Sergio Antonio Herrera, la participación especial de Ramón de Isequilla Real de Azúa desde Madrid y de Daniel Romagnoli desde Miami. Este programa queda on demand en este sitio. La frecuencia es semanal, con actualizaciones los días viernes, a partir de las 9 horas de Uruguay. Cuando la noticia así lo imponga, produciremos ediciones especiales cualquier día de la semana. Gracias por acompañarnos.